Mm, Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los viernes de Derechos Humanos. Quiero empezar trasladando un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Gonzalo Muga Melgarejo, quien agradece profundamente su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat del grupo, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia de la sala. Quiero informar asimismo que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Mencionarles que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado en el transcurso de las semanas posteriores a la realización de este evento. También mencionarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico y plural en torno a temas de interés público, específicamente para esta conferencia sobre derechos humanos. Finalmente, mencionarles que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. eh, Ustedes pueden ubicar una caja de preguntas y respuestas. Eh, Al finalizar la presentación, se seleccionarán aquellas preguntas que guarden una relación directa con los contenidos presentados. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas preguntas que resulten repetitivas o no pertinentes para el tema. Quiero informarles que durante la presentación se estarán compartiendo a través de nuestro chat algunos anuncios. Ustedes podrán encontrar, por ejemplo, ya desde ahora el link para la conferencia de nuestro próximo viernes de de derechos humanos, eh, que abordarán, ¿no? Tienen otra temática para presentar. Bueno, mencionarles que para esta conferencia del día de hoy contamos con la presencia de la doctora Paola Barriga Flores, quien nos brindará, ¿no?, una exposición sobre un tema de gran relevancia y actualidad. La licenciada Barriga es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en estudios de desarrollo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Rotterdam. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Eh, es nuestra exponente, tiene una amplia trayectoria profesional, ¿no? Gran parte de ella dedicada a la carrera, a la investigación y coordinación de acciones en favor de los pueblos en situación de aislamiento. Con esta breve presentación, ¿no?, quiero darle la bienvenida a la licenciada Paola Barriga, ¿no? Quien con mucho gusto, ¿no?, tendrá una presentación para nosotros. Agradecemos por su participación, ¿no?, por haber aceptado nuestra invitación y el espacio es suyo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Yo quisiera agradecer la invitación a este espacio. En general, el tema de los derechos de los PIASI es un tema muy importante porque se trata de la protección de los derechos, son de los grupos más vulnerables que hay en el país. Y requerimos estos espacios de difusión justamente para conocer las acciones y políticas para la protección de estos pueblos, así como las obligaciones que hay de los diferentes sectores justo para la protección de estos pueblos vulnerables. Entonces, habiendo agradecido por la invitación y por el espacio, voy a proyectar la presentación. eh, Sí, le confirmo ya, que se aprecia. ya. Bueno, en general, los contenidos de lo que vamos a tratar ahora son cinco. Primero, para empezar, ¿quiénes son los PIASI? ¿Quiénes son los pueblos en aislamiento y contacto inicial?
Luego, segundo, el marco normativo, un poco cuál es el marco que tiene el trabajo. Luego, el tema de las principales líneas de acción que se tiene para la protección de estos pueblos y dividiendo esto en varias secciones para ver un poquito el detalle. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes son los PIAS y quiénes son los pueblos de aislamiento y contacto inicial? Entonces, aquí estamos hablando de un grupo de población que tiene características específicas. Por un lado, estamos hablando de pueblos en situación de aislamiento, que son aquellos pueblos indígenas que por diferentes razones históricas han optado por vivir en aislamiento sin tener relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional. Ellos se ubican pues en las zonas más profundas de la Amazonía y mantienen una vida que depende exclusivamente del bosque. Por otro lado, están los pueblos en contacto inicial, que son aquellos pueblos que han estado en una situación de aislamiento previamente, pero ya han empezado un proceso de interrelación con la sociedad mayor. Aquí es importante mencionar que el concepto de contacto inicial no se quiere dar una alusión que es un concepto como lineal, como un aislado, contacto inicial, eh, una persona contactada de comunidad, sino más bien se habla de lo que quiere referir a este concepto al estado de vulnerabilidad que tiene esta población. Y dentro del contacto inicial tenemos poblaciones muy diversas, o siendo cada uno de estos pueblos situaciones muy específicas. Por ejemplo, está el pueblo Nahua, que es un pueblo que se ha contactado, que tuvo un proceso de relacionamiento forzado en los años 80, que ya tiene cierta articulación con la sociedad mayor. Sin embargo, sigue manteniendo situaciones de vulnerabilidad social, sobre todo. Entonces, a raíz de este estado de vulnerabilidad es que se le considera como parte de un pueblo indígena en contacto inicial. En otro caso, por ejemplo, tenemos a integrantes del pueblo Machiguenga en contacto inicial, que ubican, por ejemplo, en zonas al interior del Parque Nacional del Mano. Por ejemplo, en estos pueblos tienen organizaciones más familiares, fines grupos familiares y grupos asentados. Con eso un poquito lo que quería decir es que en general el tema de los pueblos en contacto inicial habla de pueblos con situaciones históricas muy específicas, con características ahorita particulares y sociales muy específicas, y cada pueblo tiene características propias. Y que este concepto no tiene que ver con una situación lineal y que tantos años de contacto inicial, tantos contactos, sino más bien se habla o se refiere a una situación de vulnerabilidad de este pueblo que requiere una atención particular del Estado para su atención. Y que al final, como ese pueblo, el Estado tiene esta necesidad, esta obligación de poder hacer acciones para la protección de estos pueblos, que un poquito se va a desarrollar más adelante en la exposición. En el Perú, ¿dónde se ubican estos pueblos? En el Perú tenemos pueblos con estas características en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, Cusco y Madre de Dios. Se ubican en las reservas indígenas y territoriales ya establecidas, en los estudios de reservas, en algunos casos en áreas naturales protegidas, y también se da cuenta de presencia o segmentos de algunos de estos grupos en territorios de comunidades nativas. En general, el Perú es uno de los países amazónicos que tiene este tipo de población en aislamiento y contacto inicial. También tenemos estos pueblos, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela. Esto es un poquito un mapa general de donde hay registros de pueblos en aislamiento en general en la Amazonía. En el Perú tenemos 25 pueblos reconocidos, 25 pueblos en aislamiento y contacto inicial reconocidos. Estos han reconocidos mediante decretos supremos durante la realización de los estudios para la identificación de estos pueblos. Se estima que aproximadamente serían 7.500 personas, de las cuales 5.200 se encontrarían en aislamiento y 2.200 en contacto inicial. Eso en general un poco el marco de quiénes son estos pueblos. Con respecto, ya pasar, y otra cosa muy importante, ¿por qué se protege estos pueblos? Estos pueblos en aislamiento y contacto inicial
tienen unas vulnerabilidades especiales, particulares, entre los diferentes pueblos indígenas. En general, nosotros identificamos que los pueblos indígenas en general son una población vulnerable. Los Piasi son especialmente vulnerables y presentan 3 tipos de vulnerabilidades específicas. Por un lado, la vulnerabilidad inmunológica. Ellos, al vivir en una situación de aislamiento o contacto inicial, no tienen las mismas defensas que, por ejemplo, nosotros tenemos. Entonces, cualquier situación de relacionamiento, acercamiento con alguien, puede ser sujeto de algún contagio de una enfermedad para los cuales ellos no tienen defensas. Históricamente, en el Perú, sabemos que los procesos de contagio de enfermedades, por ejemplo, en el caso del pueblo náhuatl que les comentaba un poquito más temprano, en el proceso de contacto en los 80 se estima que murió más de la mitad de la población. Otros casos de contacto, procesos de contacto que ha habido en el siglo XX en el Perú ha sido el pueblo Jarakrut, que también se estima que murió gran parte de su población a raíz del contagio de enfermedades post-contacto. Otro tema de vulnerabilidad en particular que tienen los pueblos en aislamiento y contacto inicial es la vulnerabilidad territorial. Estos pueblos dependen íntegramente de su territorio. Toda su alimentación, vestimenta, modos de vida, lo que ellos requieren para vivir está en su territorio. Por tanto, cualquier afectación a su territorio es una afectación directa a estos pueblos, dado que una afectación al territorio significa afectación a sus medios de vida, a sus medios de desplazamiento, a su hogar. Eso es lo que les provee todos los insumos para ellos para vivir. Entonces también tienen esta vulnerabilidad territorial. Por otro lado, tienen la vulnerabilidad social, que es el tema de que ellos al vivir en una situación de aislamiento o contacto inicial no conocen las normas, las funciones, cómo funciona el Estado, cómo funciona la sociedad. Por ejemplo, yo personalmente he recogido historias de, por ejemplo, machigengas abuelos que comentaban, por ejemplo, que cuando eran niños o cuando aumentaban los abuelos los primeros contactos, por ejemplo, personas que salían del monte, trabajaban en una chacra y por trabajar todo el mes le pagaban con un machete, porque desconocían el valor del dinero, los valores del intercambio. Y ciertas situaciones en general que a raíz del desconocimiento del funcionamiento de la sociedad mayor, los pone en una situación de especial vulnerabilidad. Por tanto, estos pueblos son sumamente vulnerables y por tanto existe una normativa tanto internacional como nacional que obliga al Estado a adoptar medidas para la protección de estos pueblos especialmente vulnerables. Y por eso aquí el siguiente punto es el marco normativo. A nivel nacional, ¿qué marco tenemos? Por un lado, la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT. Tenemos la Ley 28736, que es la Ley PIASI, que es la ley marco del Estado peruano, que ordena, que establece la protección del Estado a estos pueblos. El decreto legislativo 1374, que establece el régimen sancionador para justamente poder regular cualquier acciones contra las PIAS y con cualquier falta a la ley 28736. Luego tenemos el reglamento de la ley PIAS, el reglamento de la ley 28736, que establece ya, reglamenta el funcionamiento de esta ley, el reglamento del decreto legislativo 1434, y tenemos varias resoluciones ministeriales, viceministeriales, que completan el marco normativo nacional. A manera internacional, tenemos también la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, la Directriz de Protección del PIASI, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Y en general, en todo este cuerpo normativo, una de las cosas que se debe tener en cuenta que los PIASI son personas como todos nosotros, por tanto cuentan con los mismos derechos que gozan cualquiera de los peruanos. Es decir, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a poder tener una vida en torno a las decisiones que ellos tomen.
Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú se ve el tema del derecho a la vida, el derecho a la identidad, a la propiedad y a la herencia, a la identidad étnico-cultural, mediante el Convenio 169, a conservar sus costumbres e instituciones propias. En la misma ley 28736, esta ley da el marco justamente para la protección y la vida y salud de estos pueblos, decidir en torno a la forma y proceso de relación con la sociedad mayor, es decir, respetar también el tema de su autodeterminación, a su cultura, a sus modos tradicionales de vida, al poseer las sierras que ocupan, al libre acceso y uso extensivo de los recursos naturales, y en general, bueno, esta ley del marco para el establecimiento de reservas indígenas, que como veremos son uno de los principales mecanismos de protección que se tiene el Estado para la protección de estos pueblos. Y uno de los aspectos fundamentales de la ley 28736 es que establece el régimen especial transectorial de la protección de los pueblos de la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, y establece medidas y mecanismos de protección especial. Una de las cosas fundamentales que establece esta ley, como les mencionaba, es el tema del régimen especial transectorial para la protección de los derechos de los PIASI. ¿Y qué es qué es este régimen especial transectorial? RED por sus siglas. Y en general es el conjunto de medidas, políticas públicas de diferentes sectores y niveles del Estado, de sociedad civil, organizaciones indígenas, para la protección de estos pueblos. Y lo que establece tanto la ley y su reglamento, que el Ministerio de Cultura es el ente rector de este régimen. Como el ente rector está encargado de concertar, promover, articular, conducir todas las acciones para la protección de los derechos de estos pueblos. Complementar. Aquí algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, uno de los mecanismos principales de protección ante la vulnerabilidad que tienen estos pueblos es el tema de la salud. ¿Cómo protegemos la salud de estos pueblos, a los pueblos en aislamiento, si no podemos acercarnos a ellos, si cualquier riesgo, cualquier acercamiento hacia ellos es un riesgo para ellos? Lo que se hace es proteger los entornos en torno a donde viven, es decir, la creación y conformación de cordones sanitarios alrededor de las zonas identificadas con presencia PIASI para que justo la población de esta zona esté correctamente atendida, tenga sus vacunas, porque si hay una situación de posible contacto, lo más probable sea entre un aislado y esta población de esta zona. Entonces se tiene que asegurar el acceso a la salud de toda esta población en torno a las reservas. Y el Ministerio de Cultura no tiene competencia en cuanto a salud. Entonces es una articulación con el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, las DIRESAS, JERESAS, redes, microredes de salud, justo para promover la atención en salud de estas zonas aledañas a reservas. Otro ejemplo, sabemos del avance de las actividades ilícitas, actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas, actividad forestal ilegal, minería ilegal. Estas amenazas avanzan sobre la Amazonía, avanzan sobre los territorios amazónicos y por tanto también se acercan, en algunos casos ingresan a zonas con presencia de estos pueblos. El Ministerio de Cultura, nosotros no tenemos una competencia de poder intervenir. Nuestro personal es un personal civil. No podemos hacer una acción al respecto nosotros como tal porque no está en nuestro marco normativo, nuestras funciones. Entonces lo que corresponde es articular con los sectores competentes, con el Ministerio Interior, con la policía, con las fiscalías, de acuerdo a la amenaza identificada para que haya una atención a esta amenaza a estos territorios. Entonces, también tenemos, por ejemplo, tenemos que hay presencia de estos pueblos en zonas de áreas naturales protegidas. Entonces, ahí tenemos una articulación muy fuerte con el CERNAM para justamente la atención de acciones de protección en estos ámbitos. Entonces, así, todas estas acciones se enmarcan en esto, en el RED, en el régimen especial transectorial, en que se tiene que articular las acciones de los diferentes sectores, que todos aquellos que tengan competencia en acciones para la protección de estos pueblos.
Y esto incluye tanto, como les decía, los diferentes sectores, como gobiernos regionales y subnacionales. Aquí también un rol muy importante tienen los gobiernos regionales, las municipalidades, los gobiernos locales. Las mismas comunidades también aledañas a las reservas, porque el conjunto de las acciones de todos es lo que va a sumar para promover acciones para la protección de estos pueblos. En general, como se les mencionaba, lo que establece la ley y el reglamento es que el Ministerio de Cultura es el ente rector de este régimen especial transectorial para la protección de estos pueblos. El Ministerio de Cultura cuenta con 2 viceministerios, siendo uno de ellos el Viceministerio de Interculturalidad, que tiene 2 direcciones generales, siendo una de ellas la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, teniendo esta dirección general una dirección de línea, que es la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, en el cual yo me desempeño, en la que tiene justamente la labor de protección de los derechos de estos pueblos. Es el órgano de línea del Ministerio de Cultura y por tanto la dirección que dentro del Estado tiene justamente las funciones de articular todas estas acciones las que les estoy comentando. En general, dentro de la dirección tenemos grandes rasgos o grandes líneas. En general, la gestión de las reservas indígenas y territoriales y la gestión de las solicitudes de reserva. Para ello es importante mencionar, te voy a explicar un poquito más adelante, que uno de los principales mecanismos de protección establecidos en la Ley 28736, que es la Ley de Protección de los Derechos de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, es la creación de reservas indígenas como uno de los principales mecanismos de protección de estos pueblos. Así, en el Perú, a la fecha, tenemos 6 reservas indígenas, 2 reservas territoriales, las cuales suman más de 4.6 millones de hectáreas del territorio en total, que representan un 3.6% del territorio nacional. A la fecha tenemos la Reserva Indígena Isconagua, la Reserva Indígena Morunagua, la Reserva Indígena Mashcopiro y las reservas indígenas Yabarita Piche, Cacataígo Norte Sur, Sierra del Libre Sur Occidental, 2 reservas territoriales, la Reserva Territorial Madre de Dios, la Reserva Territorial Puapa, Corinagua, Nanti y otros. Y como les mencioné previamente, estas están en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco, Madre de Dios y Cusco. Aquí puede surgir la duda. ¿Cuál es esta diferencia entre reserva indígena y reserva territorial? Y aquí es importante hacer esta precisión. Como les mencionaba, uno de los principales puntos del marco normativo peruano es la Ley 28736, que es la Ley de Protección de Derechos de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Esta ley se promulgó en el año 2006. Sin embargo, previo a la existencia de esta ley, en el marco de la Ley de Comunidades Nativas, entre los años 90 y 2000, apelando a uno de los artículos de la Ley de Comunidades, se crearon las primeras reservas territoriales, bastante a raíz de la incidencia de las comunidades indígenas al respecto de la protección de estos pueblos en aislamiento. Entonces, así, entre los años 90 e inicios de los 2000, se establecieron 5 reservas territoriales, que eran la Isconagua, Murunagua, Mashcopiro, la Madre de Dios y la Cuapa, Corinagua, Nanti y otros, como nosotros le decimos más para recortar, RTKNN. Entonces, en el 2006, cuando y esas reservas territoriales, como no había un marco normativo específico, se crearon mediante diferentes mecanismos legales. Por ejemplo, en los casos de las reservas Ucayali, es decir, Lisconagua, Murunagua y Mashcopiro, se establecieron mediante resoluciones directorales del gobierno regional de Ucayali. En el caso de la Madre de Dios, se estableció mediante una resolución ministerial del Ministerio de Agricultura. En el caso de la RTKNN, en principio salió bajo una resolución y luego en el 2003 se sacó un decreto supremo para crear esta reserva territorial. Entonces, en el 2006, cuando se establece la ley Piazzi, en la ley Piazzi y sobre todo en el reglamento
se establece el mecanismo de creación de reservas indígenas y se establece ya la figura de la reserva indígena y se establece todo el procedimiento, tanto para el reconocimiento de pueblos como para la categorización de reservas. Entonces, uno justamente de los puntos del reglamento es que las antiguas reservas territoriales tendrían que categorizarse, pasar el mismo procedimiento establecido en la norma para que se establezcan como reservas indígenas y así tener adecuarse al nuevo marco normativo. Así es de que eh, y esto pues se estableció en la ley. Sin embargo, por conocimiento y en general, sabemos que el Ministerio de Cultura es uno de los, es el ministerio más joven. Se creó en el 2010 y recién en el 2013 se estableció el ROF, que creó la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. Es decir, previo a ello, no, el tema de protección de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial no tenía un órgano de línea específico para ello. Así que este tema se vio en su momento por el INDEPA, ha sido por el momento por una dirección de lo que en su momento fue el Ministerio de la Mujer, y recién con la creación del Ministerio de Cultura y la creación de la DASI, llevó un órgano específico para ver este tema. Entonces, ya con la creación de la DASI, empieza a realizarse los procesos de adecuación de estas reservas territoriales a reservas indígenas. Y es así que en el 2016 sale el decreto supremo que ya adecúa de reserva territorial de reserva indígena las reservas Cisconagua, Muronagua y Mashcopiro. Sin embargo, en los casos de las reservas Madre de Dios y la Cubapacori, Nahuananti y otros RTKNN, estos procesos aún están en marcha. Entonces, por eso aún las mantenemos como reservas territoriales. Sin embargo, de acuerdo a la norma, lo que corresponde es que se continúe con sus procesos de adecuación a reserva indígena. Sin embargo, aquí cabe mencionar que en la práctica sus niveles de protección para nosotros es lo mismo. Se les tiene las mismas consideraciones con respecto a la asignación de personal, acciones en territorio y las acciones de protección que justamente voy a relatar un poquito más adelante. Y ya bueno, y en el marco ya con la ley, en el marco ya de la ley PIASI, se ha categorizado 3 nuevas reservas, que es la Reserva Indígena Yabarita Piche y Cacatayo Norte y Sur, cuyos decretos supremos se emitieron en el 2021, y la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, cuyo decreto supremo de categorización se emitió en mayo del año pasado. Entonces así tenemos las 6 reservas indígenas y las 2 reservas territoriales. Además, en proceso de estudio se encuentran 5 solicitudes de reservas. Ahorita tenemos la solicitud de reserva Napotigre y Afluentes, la solicitud de reserva indígena Yavari Mirim, la solicitud de reserva indígena Tacuari y la solicitud de reserva indígena Pupuña, las cuales se ubican en el departamento de Loreto, y la solicitud de reserva indígena Tamaya Bujao, que se encuentra en el departamento de Ucayali. Como voy a explicar en un momentito, para las solicitudes de reservas indígenas se tiene un área referencial de la solicitud. El área final concreto se va a determinar anotar los estudios que se realicen como marco de estos procesos de creación de reservas. Pero a manera referencial de estas áreas referenciales suman aproximadamente más de 3 millones de hectáreas, lo cual representan más del 2.4% del territorio nacional. Y cabe mencionar que mientras está en proceso de realizar los estudios en el marco de los procesos de categorización de estas reservas, solicitudes de reservas, corresponde que se implementen medidas de protección a los PIASI que podrían estar en esta zona. Entonces, un poquito recapitulando, tenemos el tema de las reservas indígenas como uno de los principales mecanismos de protección establecidos en la norma peruana para la protección de estos derechos de los PIASI. Entonces, justamente una de las líneas que tenemos entre la dirección es el tema del seguimiento del proceso de solicitud de reservas indígenas, dado que esto es justamente uno de los procesos más importantes para la protección de los derechos de estos pueblos. Entonces, aquí tenemos ya el desarrollo de esta parte. ¿Cómo es el procedimiento para el reconocimiento de PIASI y categorización de reservas indígenas? Entonces, aquí un poquito relatamos cómo es el proceso.
Inicialmente, cualquier institución pública o privada, el mismo Estado de oficio, si identifica una zona con posible situación, con posible presencia de pueblos en aislamiento, se realiza un estudio preliminar en el cual se recogen evidencias que darían pie a suponer que hay presencia de pueblos en aislamiento en esta zona. Este estudio preliminar, si lo hace un tercero, se presenta al Ministerio de Cultura, el cual tiene la obligación de revisarlo, evaluar las evidencias presentadas y de corresponder, otorgar la calificación favorable a este estudio. Y de lo contrario, si es que no, ya se descarta esta propuesta de solicitud. Una vez que este estudio preliminar cuenta con la calificación favorable, dado que sí muestra evidencias que nos hacen suponer la presencia de los pueblos en aislamiento en esta zona, es que se establece ya como solicitud de reserva indígena, justamente como esas 5 que acabo de mencionar. Ya, una vez que están constituidas como solicitud de reserva indígena, ¿cuál es el procedimiento? Y ahí es donde están 2 etapas. La primera etapa está el de reconocimiento de los pueblos, es decir, el reconocimiento de los pueblos que estarían en esta zona. Y la etapa 2, que es la categorización, es decir, ya el establecimiento de la reserva. Para este proceso, el marco normativo lo que establece que este proceso no está a cargo solo del Ministerio de Cultura, sino está a cargo de una comisión multisectorial, la cual está compuesta por diferentes sectores del Estado, sectores de la academia, organizaciones indígenas y representación de los gobiernos regionales y provinciales de cada una de las zonas. Es así que esta comisión está a cargo del seguimiento, revisión y aprobación de los estudios que componen cada una de estas etapas. En la etapa de reconocimiento de PIAS se tiene un estudio principal, que es el estudio previo de reconocimiento, que es un estudio meramente antropológico, que lo que realiza es identificar evidencias para justamente confirmar la presencia de pueblos en aislamiento en esta zona y identificar también la procedencia étnica de estos pueblos, así como realizar un estudio, un aproximado, un estimado de la población que habría en este ámbito. Y en la segunda etapa, el estudio que es parte de esta etapa es el estudio adicional de categorización. Este ya es un estudio más complejo porque ya tiene no solo un componente antropológico, sino un componente ambiental y jurídico, dado que también se tiene que realizar estos estudios para ya la identificación de un polígono de lo que sería la reserva. Entonces aquí un poquito para ver con el paso a paso. Para la primera etapa del reconocimiento de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Como les mencionaba, inicialmente se presenta una solicitud de creación de reserva indígena. Esto se evalúa y de corresponder se emite la calificación favorable, ya estableciendo esta solicitud de reserva indígena. Esto se comunica a la comisión multisectorial, que como les he mencionado, es la entidad, el colegiado a cargo del recibimiento de estos estudios. En la comisión multisectorial se elaboran, se revisan y se aprueban los términos de referencia para poder realizar el estudio previo de reconocimiento. El estudio previo, a partir de estos TDRs que están aprobados por la comisión multisectorial, ya se elabora este estudio. Cabe mencionar que en la mayoría de estos casos, en casi todos, excepto los iniciales que se inició el Ministerio de Cultura, lo que ha hecho la Comisión Multisectorial es encargar a una entidad especializada para realizar, a partir de las elaboraciones de concursos públicos para que postulen entidades especializadas para que puedan también cursarse, pasar un proceso
y seleccionarse la entidad para realizar estos estudios. Estos estudios se realizan bajo el seguimiento del Ministerio de Cultura, quien tiene la presidencia y la secretaría técnica de esta comisión multisectorial. Pero estos estudios, no, o sea, si bien tienen esta revisión inicial como parte del seguimiento que hace el Ministerio de Cultura, estos son revisados y evaluados por la comisión multisectorial en su conjunto. Una vez, cabe mencionar que el estudio previo de reconocimiento, aquí dice 6 meses que la indicación de calificación favorable. Sin embargo, en vista de la situación de las zonas, el estudio tiene una duración aproximada de 1 año, dado que requiere ingresos a las zonas, tanto en época de verano como invierno amazónico, para justamente ver las dinámicas territoriales de estos posibles pueblos en aislamiento. Una vez concluido el estudio, esto se es revisado por la comisión, se hace una sesión en que se vota la aprobación o no del estudio. De aprobarse este estudio, eh, corresponde la aprobación del decreto posterior del decreto supremo que refrenda esta decisión de la comisión de aprobar el estudio. Y con este decreto supremo lo que se reconoce justamente es a los pueblos indígenas el aislamiento de estos ámbitos de la solicitud. Por ejemplo, en el caso de la solicitud de reserva indígena en Napotig, en el 2022 se realizó la comisión multisectorial que revisó el estudio previo de reconocimiento. Posterior a la comisión aprobó el estudio. Posterior a ello se emitió el decreto supremo que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, de 5 pueblos indígenas en aislamiento en este ámbito de esta solicitud de reserva indígena. Entonces, esto ya acaba con un decreto supremo. Y con esto se pasa a la siguiente etapa del estudio, que es, como dijimos, la etapa de categorización, cuyo estudio principal es el estudio adicional de categorización. Entonces, se empieza con un decreto supremo de reconocimiento de PIASI. Al igual que el proceso anterior, en la comisión multisectorial aprueba términos de referencias y en la mayoría de casos encarga la elaboración de este estudio adicional de categorización. Este estudio se le hace el seguimiento del Ministerio de Cultura, pero la revisión y aprobación está a cargo de la comisión multisectorial. Se realiza una sesión en que se revisa y se vota el estudio adicional de categorización. De corresponder, si la comisión multisectorial aprueba un estudio, con esto se aprueba la creación de una nueva reserva, es decir, que se aprueba el polígono presentado por la entidad consultora a partir de las evidencias recopiladas y el análisis realizado durante el estudio que plantea el polígono, cuál va a ser lo que sería la nueva reserva. Eso, si se aprueba en comisión, ya corresponde que posterior a ello, con esta aprobación, se refrende mediante un decreto supremo que categorice, es decir, que establezca ya esta nueva reserva indígena. Y como les mencionaba, que a mí es de acuerdo a la norma, porque eso es establecido en la misma ley 28736, estos son los miembros de la comisión multisectorial. Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y Riego, Ambiente, Defensa, Educación, Energía y Minas, Interior y Salud, es decir, 8 sectores del Estado. Luego se tiene a las 2 principales organizaciones indígenas, Acción Técnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, IDESEP, Confederación Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, las 2 principales organizaciones indígenas de representación nacional. Se tiene a miembros de la academia, se tiene a 2 universidades, a una privada y una nacional, es decir, con facultad de antropología. Ahora están representados la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. Aquí cabe precisar que para cada uno de los procesos cambia la conformación de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales. Por ejemplo, en la última reserva categorizada, que fue la Reserva Indígena Sierra del Visor Occidental, esta reserva se ubica en los departamentos de Loreto y Ucayali. En Ucayali está en la provincia de Coronel Portillo, en
Eh, Loreto está en la provincia, principalmente en la provincia de Ucayali y un poco en la provincia de Requero. Entonces, en la comisión multisectorial que ve el proceso, que vio el proceso de esta reserva en específico, participan estos sectores del Estado, estas universidades, las organizaciones y específicamente participaron estos gobiernos regionales y estas municipalidades provinciales. Además, participa la Defensoría del Pueblo en el marco de las funciones y de corresponder podrían tenerse invitados que son instituciones que de acuerdo al artículo 6 del reglamento interno de la Comisión Multisectorial podrían convocarse instituciones públicas, privadas y personas con experiencia en protección de derechos de los PIAS y relacionadas con los aspectos técnicos del estudio que coadyuven en el proceso de reconocimiento y categorización. Puede ser un experto, una organización indígena de la zona, un conocimiento del tema que pueda participar como invitado sin voto, solo con voz, para poder presentar algún punto específico con respecto a alguno de los puntos de análisis de los estudios. Entonces, como les decía, de estas solicitudes de reservas indígenas, un poquito aquí está cómo está cómo se originaron. Por ejemplo, la solicitud de reserva indígena Yabarimiri se lo citó en el 2007, se le dio calificación técnica favorable en el 2013. En este caso hay un decreto supremo de reconocimiento de pueblos en esta zona, dado que se hizo el EPR y se aprobó. Este es el único caso que se ha hecho el estudio de categorización y no se aprobó por la comisión. Entonces corresponde que ahora se realice un nuevo estudio para que pueda concretarse la categorización de esta reserva. Tenemos la solicitud de reserva Napotigre y afluentes que se solicitó en el 2003, se le calificó favorable en el 2005. En este caso, como les comenté, en el 2022 se emitió el Decreto Supremo de Reconocimiento de Pueblos. A la fecha se está realizando el estudio nacional de categorización de la solicitud de reserva Napotigre. En el caso de la solicitud de reserva indígena Tacuari, se le dio calificación técnica favorable en el 2021 y a la fecha se está elaborando el estudio previo a reconocimiento de esta solicitud. Luego, las más recientes son la solicitud de reserva indígena Pupuña y Tamaya Bujao, que se les dio calificación técnica favorable en 2022 y en 2023. 2022 Pupuña, 2023 Tamaya Bujao, y en estas dos solicitudes corresponde iniciar los estudios, dado que aún no se ha empezado ninguno de ambos estudios. Pero estas son las 5 que hay en la actualidad. Entonces, como vemos, el marco normativo establece el establecimiento de reservas como uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de estos pueblos. Aquí hemos descrito cómo es este proceso de acuerdo al establecido de la norma para categorizar estas reservas. Pero luego, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se protegen? Y justamente, como en algunas presentaciones que he hecho previamente, decimos, la categorización es el primer paso, porque luego lo que corresponde es, una vez creada la reserva, es implementar medidas de protección en estos ámbitos. De nada nos sirve crear una reserva de papel si no hay medidas efectivas para la gestión. Entonces aquí es donde entra el rol que se hace ahorita desde el Ministerio de Cultura, específicamente de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, para la protección de estos pueblos. Entonces, uno de los principales mecanismos es la implementación de un sistema de control y vigilancia territorial. De acuerdo a la norma, estas reservas son intangibles. Son estrictamente para la protección de los derechos de estos pueblos y no se pueden establecer otro tipo de derechos en esta reserva. Entonces, al ser intangible, una de las cosas que se tiene que hacer para la protección de estas reservas es la protección de su intangibilidad, es decir, vigilar los ingresos. Es así que se cuentan con puestos de control y vigilancia y con personal en cada uno de estos puestos de control en las cuencas principales de acceso a las reservas. A la fecha se tienen 19 puestos de control y vigilancia y tenemos 66 63 agentes de protección distribuidos en estos 19 puestos de control que están en los principales accesos a las reservas.
Además, para la gestión de cada reserva no es solamente el personal y los puestos, corresponde a un equipo de gestión que está liderado por un especialista que tiene un equipo de analistas que justamente realizan las acciones de coordinación institucional y de protección de estos espacios. Así en la fecha, en la 22 entre especialistas y analistas. Además, hay personal enlace territorial, que es el personal que se encuentra en las ciudades más cercanas a los puntos de acceso a reserva, y tenemos diferentes oficinas de coordinación y otras ciudades que tenemos incluso más personal que no necesariamente una oficina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a una agente de protección, este es en Lobo Santa Rocino. Justamente esta foto fue durante la inauguración del puesto de control que está atrás de ella, cuando esto fue hace unos años, después de la categorización de la reserva indígena Yabarita Piche. El personal de los puestos de control que hace, realiza acciones de control no solamente previene el ingreso de terceros en las reservas, sino también hace acciones de patrullaje para identificar posibles amenazas en los ámbitos de reservas. Entonces, acá tenemos una foto de un agente de protección y las acciones de patrullaje. Esta es la foto, esta es por ejemplo, la foto del puesto de control Yabadúa, que está en la comunidad nativa Balta, en el río Curanje, en Purús. También se construyó en el 2000, se construyó en el 2022. Por ejemplo, es la inauguración del puesto Lobo Santa Rocino, la Yabarita Piche. Entonces, en general, esta implementación del sistema de control y vigilancia incluye, como les mencionaba, los puestos de control que resguardan la intangibilidad, realización de patrullajes por parte del personal de los puestos de control, la realización de monitoreos ya por personal especialista para realizar un poco recojo de información de la zona, identificar amenazas, identificar ciertas dinámicas que podrían afectar a los PIAS en estos ámbitos. Coordinaciones con las jefaturas de ANP de las áreas naturales protegidas que tienen presencia PIASI. Como les he mencionado, las reservas están en zonas bastante alejadas y muchas de estas zonas de las reservas colindan o se superponen con áreas naturales protegidas. Es por tanto, por ello es que tenemos bastante articulación con el CERNAP y se articulan acciones conjuntas, porque la idea más bien es sumar los recursos y esfuerzos del Estado para tener una mejor presencia en territorio y poder, por ejemplo, mejorar los servicios de ambas instituciones trabajando de manera coordinada. Además, tenemos coordinaciones con fiscalías especializadas de acuerdo a las alertas. Es decir, por ejemplo, si se recoge una alerta, en esas actividades de patrullaje se tiene que derivar a las autoridades competentes para su atención. Y eran las acciones intersectoriales. Entonces, tengo una foto de montaje aéreo, terrestre, fluvial. Además, el tema de más de control territorial, otro de los aspectos fundamentales es el tema de la gobernanza, del tema de la presencia en territorio. Y las reservas indígenas, si bien protegen a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, no son islas en el territorio, están inmersas en territorios donde colindantes a ellas hay comunidades nativas, hay poblaciones, hay diferentes eh, eh, actores con los cuales se tiene que coordinar justamente para proteger a las reservas. Nosotros como cultura no ingresamos a las reservas salvo excepciones de la norma, salvo causales específicas. Entonces, ¿dónde se concentran las acciones de protección? Justamente en el entorno, alrededor de las reservas. Y aquí es como lo que, cuando ponía los ejemplos del RET, del régimen especial transectorial, articulamos, por ejemplo, con salud para la atención de las comunidades aledañas, se articula, por ejemplo, con las municipalidades para ver ciertas acciones, por ejemplo, otras acciones, por ejemplo, con RENIEC, con programas sociales, porque ¿quiénes son las principales aliados de la protección de los PIAS y de las reservas? Deben ser las comunidades que están en los entornos, porque ellos son la población que está más cerca. Y ellos también deberían tener algún tipo de atención especial del Estado por justamente su ubicación estratégica y el rol que ellos tienen para la protección de los pueblos en aislamiento. Además, en el caso específico de los pueblos en contacto inicial, también una articulación intersectorial para poder atenderles a ellos con la pertinencia cultural correspondiente. Como mencioné al inicio de la presentación, para el tema de los pueblos en aislamiento,
las políticas de protección se centran más que todo en la protección de su territorio, el respeto de su determinación, el respeto al principio de no contacto como parte de la cautela de los derechos de estos pueblos, porque cualquier acercamiento puede implicar un riesgo para ellos. Pero el tema de los pueblos en contacto inicial es diferente, porque ellos ya al tener una interrelación con la sociedad mayor, ya requieren ciertos servicios del Estado. Y la idea es que estos servicios tengan la pertenencia cultural correspondiente. Entonces ahí es donde, por ejemplo, se articula también con las autoridades competentes, con las municipalidades, salud, educación, de corresponder para poder darle una atención diferenciada y específica de acuerdo también al nivel de relacionamiento que tenga cada uno de estos pueblos, porque también como mencioné, cada pueblo tiene características específicas. También, como mencioné previamente, es el tema de la atención en las comunidades aledañas a reservas, porque como eh, reiterando, ellos son los principales aliados de la protección. Un ejemplo que, por ejemplo, yo recuerdo mucho es el tema del COVID. Por ejemplo, muchas de las campañas de vacunación que se hicieron en ámbitos aledaños a reservas se hicieron en coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, justamente para acercar esta vacunación a estas zonas como parte de la estrategia para proteger a los pueblos en aislamiento. Entonces ahí es donde sumamos acciones. Por ejemplo, estas zonas son zonas muy alejadas, donde la logística, los recursos para llegar son caros. Entonces, ya de por sí que cada sector llegue es un gran esfuerzo. Entonces, si por ejemplo nosotros organizamos un monitoreo, ya tenemos la logística para ir, ya sumamos a los que correspondan para poder ir. Entonces, ya con un solo gasto no solo va a cultura, con un solo gasto se va a cultura y va la municipalidad, va a RENIEC, va alguien más para justamente optimizar la atención del Estado en esta zona. Ahí, por ejemplo, es una explicación de lo que es una reserva en una comunidad. Por ejemplo, aquí esta es una campaña de vacunación en zonas aledañas a una de las reservas indígenas. Por ejemplo, también hace un par de años promovíamos también el tema de actividades económicas en torno a las reservas. Entonces, aquí una feria en Ucayali en que se priorizó que puedan venir artesanos de comunidades aledañas a reserva. Además, ya para ir concluyendo, alguna también de las acciones que se hacen en territorio es la atención de emergencias por contingencias con pueblos en aislamiento. Eh, Esto se ha dado sobre todo en Madre de Dios y en la zona sur de Ucayali. Las reservas, si bien las reservas se crean para la protección de estos pueblos, al final terminan siendo en base a estudios, en base a decisiones externas. Los mismos Piasi en el bosque no tienen fronteras. Entonces, en algunos casos hay situaciones de encuentro entre pueblos en aislamiento y comunidades nativas aledañas o con terceros que estén en la zona. Estas situaciones son para nosotros consideradas de emergencia, dado que ponen en riesgo tanto a los Piasi por estas vulnerabilidades que hemos comentado, como quienes participan, estos terceros, dado que por este encuentro y esta situación de peligro, en muchos casos por el aislamiento han tenido flechazos, hemos tenido algunos casos de como enfrentamiento, personas heridas, fallecidas producto de flechazos. Entonces, parte de estas acciones, cuando hay una situación de acuerdo al protocolo de actuación cultura, tiene que hacerse cargo de atender la situación para prevenir o disminuir el riesgo de estas situaciones. Y además es importante, es necesario que todas las comunidades aledañas a reservas conozcan el protocolo de actuación, que es el documento un poco que ayuda a dar previsibilidad y prevenir este tipo de situaciones. O de ya estar en estas situaciones, dar los lineamientos específicos de qué hacer en cada caso. Entonces, aquí también parte de las acciones el tema de capacitación. Como les decía, tanto a las comunidades en el protocolo de actuación, tanto a las comunidades aledañas en cerca de los quienes son los PIAS y las reservas porque se les protege. Y así también como aquellos servidores públicos, porque como hemos mencionado, la protección no está solo a cargo de cultura, sino a todos los miembros del red, del régimen especial sectorial. Sabemos también servidores de las municipalidades, gobiernos regionales, de los mismos sectores del
necesariamente todos tienen amplio conocimiento de esto. Entonces, parte de las funciones es poder sensibilizar, fortalecer las capacidades de los servidores de aquellas instituciones con competencia en la atención de los PIASI en esto, el marco normativo, los mecanismos de protección. En general canales para la articulación. Por ejemplo, aquí es una capacitación que se hizo en Loreto con diferentes instituciones. Y otros de los temas, por ejemplo, que es importante mencionar, es el tema de la intangibilidad de las reservas. Como os mencioné, las reservas son intangibles y hay un régimen de excepción para los ingresos. Es decir, los ingresos a las reservas solo se dan bajo ciertos supuestos establecidos en la norma, como por ejemplo sobre el tema de riesgos a la salud, riesgos por amenazas, riesgos a seguridad nacional, contaminación o otras situaciones de riesgo de prevención. Es decir, que los ingresos a las reservas son cosas excepcionales bajo solamente estas causales eh, para que cuyo ingreso sea para garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos. Además, hay otros mecanismos de protección, como les mencionaba, el protocolo de actuación, que este fue aprobado con resolución ministerial 240 del 2015, en el cual establece los procedimientos a realizar en casos de hallazgo de evidencia, avistamiento o contacto con estos pueblos. Entonces, por eso es importante que todas las comunidades aledañas o aquellos sectores que intervengan en ámbitos PIASI puedan conocer este protocolo de actuación. Y por eso parte de nuestras funciones es dar justamente las acciones de capacitación a cada aquellos actores que entran en esta zona. Por otro lado, también tenemos los planes de contingencia. Así como el protocolo de actuación de estos lineamientos generales, los planes de contingencia eh, lo que hacen es ya establecer mecanismos de prevención ya específicos para cada uno de los actores con respecto al tema PIASI. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos apoyado eh, en la realización e implementación de planes de contingencia de comunidades nativas aledañas a las reservas. Entonces, donde el plan de contingencia ya recoge, por ejemplo, la situación específica de la comunidad, las zonas seguras dentro de la comunidad, cómo el protocolo de actuación se haría en el caso específico de la comunidad, cuál es la medida de escape, quiénes son las responsabilidades, si hay una alerta, a quién se le avisa. Entonces, esto es como un plan ya específico para cada uno de los actores. Por otro lado está el plan de protección. Cada una de las reservas indígenas tiene un documento de gestión que guía justamente las acciones para la protección. Este es el plan de protección. Un poco el símil es el plan maestro del CNP, es el plan de protección de las reservas indígenas. De acuerdo, y el plan de protección establece las funciones y actividades de cada uno de los sectores con competencia en protección en ese ámbito para contribuir a la protección de esta reserva en específico. ¿Y cómo se implementa el plan de protección? Se implementa mediante la conformación de un comité de gestión de protección, que el comité es el que implementa el plan. Entonces, hacen sesiones de los comités de gestión en los cuales se establecen las actividades de los diferentes sectores. Entonces, se hacen los compromisos, se hace la planificación conjunta y luego, en la siguiente sesión, se da cuenta de las acciones realizadas, se hace la evaluación, se hizo esto, no se hizo lo otro, y se hace la planificación para el siguiente periodo. Entonces, estos comités de gestión en verdad son espacios muy ricos, porque agrupa en un solo espacio a los miembros del red específicamente para esas reservas, para cada reserva en específico. A las diferentes autoridades, a las comunidades nativas aledañas, a sectores del Estado, a entidades de gobierno regional, para que en conjunto puedan coadyuvar acciones para la protección. Además, esto da un espacio para que las comunidades nativas aledañas a las reservas justo puedan presentar sus problemáticas a estos sectores del gobierno para atenderlas en el marco que protegiéndolos a ellos también se protege a los pueblos aislamiento. Bueno, y con eso finalizo la presentación. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación. Agradecido a la doctora Paola Barriga Flores. Antes de empezar a nuestro siguiente bloque de preguntas, indicarles a los más de 750 asistentes que tenemos algunos anuncios. En primer lugar, mencionarles
que a través de nuestro chat de webinar hemos colgado ya el link de nuestra próxima conferencia virtual del próximo viernes de Derechos Humanos, el cual abordará un tema que ya hemos abordado en algún momento, pero con otro detalle, el cual es el derecho al cuidado y la economía del cuidado, a cargo de la doctora Inés Martens. Esto se realizará el próximo viernes 24 de octubre en el horario habitual de 3 a 4:30 de la tarde. Si ustedes están interesados en poder inscribirse, pueden dirigirse a nuestro chat y pueden encontrar ahí ya el link para las inscripciones del próximo viernes. En segundo lugar, mencionarles también que, como es habitual, estamos publicando también el link de nuestra biblioteca virtual del Minjus. Ustedes pueden encontrar ahí el link para ingresar. Asimismo, estamos dejando un link donde ustedes pueden encontrar diverso material bibliográfico respecto al tema de derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, si desean acceder, nos suelen preguntar por alguna otra conferencia pasada, también le estamos dejando el link para que ustedes puedan ingresar y puedan revisar alguna de las conferencias anteriormente realizadas, donde ya la podemos encontrar de manera grabada. Finalmente, ¿no? También dentro de la biblioteca virtual, indicarles también que estamos dejando el link eh, para que ustedes puedan solicitar una inducción, ¿no? En caso tienen problemas para ingresar o quisieran saber cómo funciona o cómo poder buscar información pertinente, ustedes pueden ingresar a este link, se comunican con una asesora, una persona responsable de la biblioteca, y esta persona se puede encargar de darle una inducción para que puedan manejarlo de la mejor manera. Para continuar con nuestros anuncios, mencionarles que el próximo lunes, ¿no? El lunes 20 de octubre a las 9 de la mañana, en el marco de las conferencias que realizamos en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, se realizará en el marco de los lunes de derecho, eh, el marco legal, prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Si ustedes están interesados, esto se realiza el lunes 20 de octubre, mencioné, a las 9 de la mañana. También pueden encontrar el link con las inscripciones. Ok, con esta breve intermedio, vamos a continuar con las preguntas. Seguramente se van a seguir publicando algunos anuncios. Estén al tanto para que puedan inscribirse o puedan también conocer, puedan, por ejemplo, brindar, ¿no? En la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Bueno, doctora Barriga, vamos a leerle las preguntas. La primera pregunta dice así. Dice, respecto a la metodología de consulta previa, ¿no? Consulta si existe esa persona. em, Dice ello porque en la consulta, dice, del MINCUL, ¿no? Realizada de la propuesta de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios, em, considera, dice, que no tiene una guía ni lineamiento. ¿Será así, doctora? Ya, en primer lugar, el tema de consulta previa Sí, está tiene con su el micro propia... apagado. ¿Aló? ¿Aquí me escuchan? ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, 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 le confirmo que se Ya, escucha. ya. El tema de consulta previa tiene su propia normativa y tiene su guía metodológica y tiene los pasos establecidos de los pasos de la consulta. Al respecto de la consulta y el tema PIASI, específicamente para el tema de categorización de reservas indígenas, esto se evalúa cuando se tiene ya una medida administrativa. Como he presentado en la exposición, uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de estos pueblos es el establecimiento de reservas indígenas. Y para esto está el procedimiento que también he detallado de los estudios realizados y la aprobación de la Comisión Multisectorial al respecto. Cuando ya hay una aprobación de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional de Categorización, es decir, del polígono de lo que va a ser la reserva, ya con esta aprobación recién se tiene una medida administrativa identificada. Entonces, con esto, cuando se ya tiene esta medida identificada, como es un proceso que también lleva aquí el Ministerio de Cultura para la emisión del decreto supremo, como parte de este proceso, de estos trámites para ya la emisión del decreto supremo, este expediente de creación de reserva pasa a la dirección de consulta previa para que se haga una evaluación y que se emita el informe de identificación de pueblos y identificación de afectaciones. Entonces, si en esta evaluación que realiza la dirección de consulta previa se identifica
algún tipo de afectación a los derechos de los pueblos indígenas, es que corresponde llevar a cabo un proceso de consulta. A la fecha, en los procesos de categorización de reservas que se han llevado a cabo, cuando se ha realizado esta evaluación, no se han encontrado afectaciones a los derechos. Cabe mencionar que entre las reservas que tenemos categorizadas, en ninguno de los casos ha habido superposición con comunidades nativas ni superposición o se ha realizado algo que pudiera representar una afectación a los derechos de los pueblos indígenas. Por tanto, al no haberse identificado alguna afectación, no ha habido procesos de consulta. Sin embargo, como les comento, en cada uno de estos procesos se realiza esta evaluación y de corresponder se tendrá que llevar a cabo una consulta previa. Y sobre el mecanismo específico de la consulta, eso ya tiene su normativa propia, una ley propia que lo establece, su reglamento y su guía metodológica. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, em, dice, ¿cuál es el proceso o tratativa legal con la cual se le puede acusar y o sentenciar, dice, a los pobladores de estas PIASI cuando incurren en delitos tipificados en el Código Penal? ¿Hay algún régimen especial para catalogar sus faltas o delitos? No, porque en general eh, los PIASI, como mencionamos, no conocen la normativa nacional. Ellos al vivir aparte no tienen conocimiento cómo funciona el sistema de justicia, cómo funciona la situación. Además, tampoco se tiene una identificación de cada uno. En el caso de los pueblos en aislamiento, nosotros sabemos que es esta población, pero no es que tengan el DNI, no es que tengan una identificación esta persona. En el caso de los pueblos en contacto inicial, sí, y eso si hay hubiera un caso, algún acusado de un pueblo en contacto inicial, ya sí tiene un tratamiento correspondiente. Y lo que se hace es dar el acompañamiento para la pertenencia cultural del proceso. Pero en caso de los pueblos en situación de aislamiento, al no haber una identificación de la persona, al no haber que los mismos PIA no conozcan cómo funciona, que no conozcan que hay un sistema de justicia, es muy difícil poder realizar una acusación contra una persona, miembro de un pueblo en situación de aislamiento. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podría, dice, el uso de tecnologías, hablamos de drones, vigilancia remota, satélites, contribuir al monitoreo de territorios PIASI de forma segura? Bueno, aquí cuando hablamos de tecnología es muy amplio. Por ejemplo, nosotros como cultura tenemos convenios para ver el tema de monitoreo satelital. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando identificamos algún tipo de amenaza, la idea es que para poder verificarlo, poder tener las herramientas menos invasivas posibles al territorio, para evitar posibles de encuentro con estos pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos alguna alerta, lo primero que hacemos es recurrir a las imágenes satelitales. Otro de los puntos es, por ejemplo, la realización de sobrevuelos, que si bien es más invasivo que una imagen satelital, ya no supone un ingresar al territorio. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una alerta mientras sobrevuelo, lo puedes como verificar desde el aire. Eso en este punto. Con respecto ya más al uso de drones o otro tipo de mecanismo que ya tú requieres tener una presencia física más cercana para poder, por ejemplo, lanzar el dron, es algo que se está evaluando. Por ejemplo, en algunos casos podemos usar el dron en ámbitos no de reservas en sí mismas, sino en los ámbitos aledaños para poder, por ejemplo, identificar imágenes de algún tipo de actividad ilegal o un tipo de amenaza a la reserva. Eh, por ejemplo, en esa línea. Por ejemplo, también una de las cosas que estamos empezando a emplear nosotros, o por ejemplo, ya emplea el CERNAM hace muchos años, es el tema de los aplicativos para poder mejorar el registro de la información. Por ejemplo, el CERNAM
usa el aplicativo Smart hace ya varios años, en el cual el personal de campo recoge las alertas que ya son enviadas mediante el aplicativo de manera más directa a la central. Nosotros como cultura estamos empezando a implementar el uso también de aplicativos para que, por ejemplo, el personal de campo pueda registrar una amenaza y apenas tenga la conexión a internet, reportarla y tenerla coordenada la foto inmediatamente nosotros aquí. Entonces, así con la tecnología poco a poco podemos ir mejorando, implementando ciertas acciones. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, y por eso la evaluación, de que la tecnología que se use también respete los derechos de los pueblos en aislamiento. Eh, Eso en esa línea. Muchas gracias por su respuesta. Es- la siguiente pregunta dice, ¿cómo se está realizando el censo por parte del INEI con estos pueblos? ¿Se realiza el censo? Se realiza justamente con el INEI, hemos tenido coordinaciones de dos tipos. Por un lado, para aquellos pueblos en contacto inicial. Nos hemos reunido con el INEI para nosotros justamente mostrarles dónde están los pueblos en contacto inicial y que dar las pautas y proponer el acompañamiento para realizar el censo en estos ámbitos. Entonces, por ejemplo, justamente previamente tenía una reunión en que estábamos viendo el tema del ingreso del INEI en la zona de la Reserva Guapacorina, Guayananti y otros, el cual tiene que tener el acompañamiento personal técnico del Ministerio de Cultura para poder realizar el censo en estos ámbitos. Y además que el personal del censo cuente con todos los requisitos sanitarios correspondientes para poder estar cerca de esta población. En el caso de los pueblos en aislamiento no se les censa, porque los pueblos en aislamiento, ellos viven en el bosque y cualquier acercamiento con ellos es riesgoso. Entonces, para los pueblos en aislamiento no se hace un censo. Sin embargo, con ley hemos hecho las coordinaciones para que cuando ingresan a las comunidades aledañas a las reservas, sí puedan conocer el protocolo de actuación y estén y conozcan los procedimientos en caso, el caso remoto, pero igual es bueno tener las precauciones, hay algún tipo de alerta por presencia de estos pueblos cerca cuando ellos estén realizando la actividad del censo en estas comunidades aledañas a reservas. Muchas gracias, doctora Barriga, por su respuesta. Antes de continuar, informarle a nuestros asistentes que ya hemos colgado el link de nuestra encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ustedes a través de, ¿no? de este link, de esta encuesta, pueden calificar qué les pareció, ¿no? la presentación, ¿no? la moderación. Asimismo, pueden ustedes escribir las distintas sugerencias sobre temas relativos a los derechos humanos que podríamos abordar en otro de nuestros viernes. Indicarles también a nuestros asistentes que están levantando la mano, ¿no? que todas las preguntas se realizan a través de nuestra caja de preguntas y respuestas, que pueden ubicarla en la parte inferior del Zoom. Si desean ustedes hacer una intervención, pueden escribir ahí sus preguntas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos han enviado y dice, con relación a reservas, ¿cuánto tiempo demora el proceso de reconocimiento y creación de una reserva indígena? Y preguntan asimismo, ¿cuáles son las trabas que impiden considerarse reserva? Ya. El- Como hemos explicado, el procedimiento incluye el tema de realizar primero el estudio previo de reconocimiento y luego el estudio adicional de categorización. De acuerdo a los TDRs realizados, que se han realizado para cada uno de estos estudios en los diferentes procesos, cada estudio debe demorar mínimamente un año, dado que se requiere ingresos a las zonas aledañas, tanto en épocas secas como en épocas de lluvias, porque esto afecta la dinámica poblacional, la dinámica de los desplazamientos de estos pueblos. Entonces, eso es lo puesto en los términos de referencia. Sin embargo, dado también las características geográficas, las mismas características de los estudios, hay situaciones que complejizan. Por ejemplo, este año hay un estudio que está en curso de estudio de reconocimiento. Este año, por el tema de los cambios climáticos, no han podido realizar el sobrevuelo cuando ellos han querido hacer el sobrevuelo. Entonces, el tema para poder ingresar en la época de lluvia, en la época seca, se ha podido prolongar un poco más de lo que decía el TDR. Entonces, el estudio probablemente no dura un año, dura un poco más. Y luego el proceso, una vez concluido el estudio, tiene que presentarse en la comisión. Entonces, eso tiene un poco las dificultades con respecto a la realización de los estudios, por un lado. Eh, por otro lado, es también más bien el tema, también otro de los factores, el financiamiento.
a la fecha, ninguno de los estudios ha sido realizado con fondos del Estado, sino que desde Cultura se ha hecho gestiones con entidades de cooperación para poder conseguir estos fondos. Entonces, muchas veces el inicio de estos estudios se ha dado cuando se ha conseguido, en todos los casos, los estudios se han realizado cuando se ha conseguido el financiamiento. Entonces, ahí también hay un tema más que todo de la disponibilidad de presupuesto para realizar los estudios. Sin el presupuesto no se puede empezar a hacer el estudio, entonces ahí también hay ciertas demoras. Acá también quiero hacer otra precisión. Cuando presenté el tema del estado de las solicitudes de reservas, tenemos tres que son antiguas, el Yabarimirín, Napo Tigre y sí, Yabarimerín y Napo Tigre. Las otras tres son las otras. Y aquí también es importante mencionar que estas solicitudes fueron realizadas previas a la creación del Ministerio de Cultura. Entonces, cuando se hicieron estas solicitudes, no había una entidad responsable. Había el INDEP, había otras, pero como les digo, esta estuvo como rotando en varios sectores hasta la creación del Ministerio de Cultura y la creación de la DASI. Entonces, eh, tenemos estas solicitudes bastante antiguas porque en su momento no había una entidad que se hiciera cargo del estudio. Y recién con la creación del ministerio se empezaron a llevar a cabo estos estudios. Entonces, por ejemplo, en el caso de las reservas más antiguas, las solicitudes de reservas más antiguas, las organizaciones indígenas dicen, sí, llevan tantos años de solicitud, pero muchos de estos años fue porque no había una entidad quien atendiera estos pedidos. Eso por uno de los otros de los puntos. Y tenemos el tema financiero, un poco el tema institucional, eh, y en general también los diferentes factores que pueden afectar la realización misma de los estudios, como por ejemplo el tema climático. Por ejemplo, ahorita hay un estudio adicional de categorización que hay un equipo, bueno, hay un equipo completo con diferentes profesionales que lo realizan. Uno de los profesionales ha fallecido, entonces hay ciertas circunstancias que puede hacer que después demorar el desarrollo de los estudios. Pero lo ideal es que tampoco sean procesos eternos, sino que hay unas demoras más o menos comprensible en el marco de los procesos, pero que tampoco demore mucho, se dilate mucho el tiempo para su creación, porque corresponde que se avancen los procesos para poder implementar mayores mecanismos de protección en estas zonas. Muchas gracias nuevamente por su respuesta. Es- voy a seguir leyendo la siguiente pregunta. Se ha visto, vamos a decir, ¿no? Casos donde estas poblaciones, ¿no? Se dan a mostrar. Hay algunos, por ejemplo, documentales donde se ven que ¿no? Frente a la tecnología, de repente un avión, un helicóptero, ¿no? Esas comunidades muchas veces tienen curiosidades, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Hablamos de los nietos, de aquellas comunidades que en algún momento, debido al boom del caucho, ¿no? Se alejaron de la ciudad, y que vemos que ahora se están dando a conocer. Con respecto a esto, hay una pregunta que dice, ¿no? Que si algún miembro de una familia, digamos, ¿no? De estas comunidades, decide abandonar, dice, este poblado y formar parte de la urbe, preguntan, ¿hay algunos pasos, algún procedimiento que deban de llevar, ¿no? Estos miembros? Se entrecortó un poquito la pregunta. Sí, Entendería qué pasa cuando algún miembro en situación de aislamiento sale. ¿Esa es la así es. pregunta? Sí, que si hay Ya. algún procedimiento en caso alguna persona, ¿no? De estas comunidades decide, ¿no? Abandonar la comunidad y acercarse a la urbe, ¿no? A la ciudad. Claro, en general, lo que prima en la protección de estos pueblos son la protección de los derechos y el respeto a su autodeterminación. Si por una decisión propia un miembro de un pueblo en aislamiento decide salir de ese entorno, ir a una comunidad, integrarse, corresponde el respeto a ello. Entonces, vemos, por ejemplo, un ejemplo es el tema pues, de los pueblos en contacto inicial, que son sido pueblos en aislamiento que ya están en contacto inicial y le corresponde una atención correspondiente. Hemos tenido, por ejemplo, un caso en Purús, que incluso lo documentó Fernando Valdivia en un documental acerca de una persona que estuvo en aislamiento y que salió de esa zona y que ha estado justamente en las comunidades aledañas en el ámbito de Purús. En ese caso, lo que se hace es un
acompañamiento, un poco ver cómo está, porque lo que manda es la autodeterminación de esta persona. Nosotros no le podemos decir, no salgas del aislamiento, no hagas esto, sino más bien es acompañar y dar un poco cautela de cómo está esta persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta persona luego se fue a Brasil, luego regresó, luego se estableció en una comunidad. Entonces, un poco es el respeto a sus decisiones y el respeto a su autodeterminación, pero es un seguimiento si requiere algún tipo de asistencia específica del Estado para poder justamente abrir. Muchas gracias por su respuesta. Estamos ya casi llegando a la parte final. Todavía tenemos algunas preguntas más para responder antes de concluir con el tiempo. Nos están haciendo algunas preguntas, ¿no? Que en algún momento usted ha abordado. En todo caso, se la vuelvo a preguntar, ¿no? Para que pueda reforzar la idea. Nos preguntan lo siguiente, dice, doctora, ¿existirá algún estándar internacional que aplique específicamente las PIASI? Usted creo que mencionó, ¿no? Obviamente, el convenio 169 de OIT, por poner un ejemplo. ¿Habrá algún Sí, otro sí, estándar internacional? ¿Nos puede mencionar? hay unas directrices del Gran Chaco, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Queda un poco, y en general, la normativa de pueblos indígenas en general en el mundo de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas y estas directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la directriz del Gran Chaco con respecto, esa es la única específica para pueblos en aislamiento. Y esas son directrices de protección. Y un poco así como el 1989, que da un marco que ha adoptado el Estado peruano para la protección de estos pueblos. Pero sí cabe mencionar que cada uno de los países donde hay PIASI sí aplica las políticas de manera diferenciada. De hecho, el Perú es reconocido internacionalmente porque tiene un gran avance normativo con respecto a la protección de estos pueblos, con el establecimiento de las reservas indígenas. Por ejemplo, Brasil ha tenido otro camino porque ellos tienen una historia más larga de protección, pero la normativa no ha avanzado, ha avanzado de manera diferente. Entonces, cada país tiene sus propias características, pero sí hay estos como que marcos internacionales que dan una obligación a los estados para la protección. Muchas gracias por su respuesta. Em, la siguiente pregunta dice, el Estado dice, ¿cómo está controlando el mantenimiento de estas áreas protegidas y de las comunidades indígenas, de la minería ilegal y la deforestación? Porque en las noticias dice, vemos que estos pueblos están en peligro. Pero en general todo esto va parte de la gestión de las reservas. En general las reservas son ámbitos, son zonas intangibles, como lo he mencionado, y parte de las funciones es prevenir los ingresos. Sin embargo, que también somos conscientes del avance de las actividades ilegales. Entonces, por tanto, eh, por eso la importancia de la articulación con los sectores competentes para la atención de esto. Por ejemplo, el tema de la minería, si bien hemos identificado acercamientos de zonas PIASI, no hemos encontrado mayor actividad al interior o que haya ingresado a una reserva, sino en las zonas próximas. Sin embargo, siempre hay que estar alertas por eso. Y en- por eso es necesario que mantener el personal en la zona para que pueda dar las alertas correspondientes si, por ejemplo, hubiera ingresos no autorizados, si hubiera algún tipo de actividad ilícita cuyo avance ya estaría ingresando a la reserva. Aquí también hay que ser también sinceros, también nuestro personal es un personal civil. Si, por ejemplo, pasa y nos ha pasado algún tema, alguna persona vinculada al tráfico ilícito de droga, alguna persona armada, nuestro personal no puede hacer mucho más que luego reportarlo porque si no luego pone en riesgo su vida. Pero sí hay estas acciones de protección in situ, que son las que dan las alertas para luego gestionar las acciones de protección para poder proteger estos territorios. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, según su experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones que existen desde el Estado para atender a las PIASI? Ahí, uy, puedo dar un listado, pero en general, eh, hay de muchas características y diferentes niveles. Por un lado es el tema de la articulación intersectorial. Hemos hablado del reto y lo hemos explicado. Sin embargo, esto ponerlo en la práctica
es bien difícil. Sentar en una mesa diferentes sectores del Estado, cada uno con su pensamiento, cada uno con su propia visión de las cosas, aunque tengan esta obligación, a veces no es fácil. Tenemos, por ejemplo, en algunas regiones en particular, negacionismo, oposición, no, ellos no existen, aquí no hay, entonces yo no tengo que ver este tema. Entonces, por eso hay mucho trabajo de sensibilización, la necesidad, porque esta coordinación institucional no es fácil. Desde cultura tenemos que estar atrás, atrás de cada sector, cambia el gobierno regional, cambia el servidor, otra vez tienes que explicarle, cambia otra vez, la otra persona viene así, ya se mantiene una forma de trabajo, se articula, cambia la otra persona que tiene otro carácter, entonces esto es difícil. Otro es el tema presupuestal. Al final, lamentablemente, las acciones en territorio son costosas. Tener personal es costoso. Entonces, un tema también es mucho el tema presupuestal. Luego también es el tema ya más administrativo, de gestión de recursos del Estado. Por ejemplo, hacer un puesto de control requiere un proyecto de inversión, no es una cosa pequeña. Generar un proyecto de inversión, generar los mecanismos para la ejecución de un presupuesto de ese tipo, que no son millones, pero ya requiere todo un procedimiento que es bien difícil llevar en estas zonas donde están ubicadas las reservas. Entonces hay toda una serie de retos de diferentes tipos para poder llevar a cabo la protección. Otro punto también es incluso también el tema de personal. El personal que se ha dedicado a ver este tema PIASI es bien escaso. Entonces también, por ejemplo, ya tenemos una plaza, tenemos que buscar un personal con un perfil para que justamente pueda realizar estas funciones. Entonces así son quizás algunos de los principales desafíos que tenemos. Sí, doctora, se notó que habían varias limitaciones siempre. Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos ahora sí llegando a la prácticamente última pregunta. Dice, también está relacionado con otra pregunta que hicieron anteriormente. Dice, buenas tardes, doctora. Dice, ¿qué ocurre si en una de estas comunidades, dice, se violan derechos fundamentales como el derecho a la vida o se cometen violaciones en agravio de niños? ¿Es posible denunciarlos? Ahí también tenemos que volver a hacer la diferenciación entre pueblos en aislamiento y pueblos en contacto inicial. Los pueblos en aislamiento viven de manera independiente y diferentes tipos de organización, no necesariamente comunidades. Muchos viven en grupos familiares, en grupos separados. Entonces, con pueblos del aislamiento, es, y dado el principio de no contacto, nosotros no conocemos mucho de sus dinámicas sociales. Sabemos que están ahí y tenemos que protegerlos, pero no sabemos mucho cómo es la dinámica interna entre ellos. En los casos de pueblos en contacto inicial, sí, porque ellos ya al requerir servicios del Estado, el ya tener cierto nivel de asentamiento en un solo lugar, ya lo que hacemos justamente en el marco del red es organizar acciones articuladas para la provisión de servicios con pertinencia cultural. Entonces aquí sí se puede identificar este tipo de situaciones. Y ahí corresponde justamente poder elevarlo a las autoridades competentes y dar el acompañamiento para que los casos se lleven con la pertinencia cultural correspondiente. Entonces, por ejemplo, justamente casos, por ejemplo, de violencia sexual, corresponde hacer la denuncia correspondiente. No hemos tenido muchos esos casos, pero cuando se ha habido, sí se ha tenido que dar parte de las autoridades correspondientes y llevar los casos. En algunos casos se ha identificado cierta justicia comunitaria expulsando a la persona que habría cometido la ofensa. En otros casos se ha tenido que intervenir fiscalía, pero ya ahí cada caso tiene que verse con las características específicas y particulares de la zona, de la población y en general para poder hacer la evaluación. Y también tiene que ver mucho con la decisión de cómo se asuma y se vea esto, cómo nos llega la denuncia para poder justamente intervenir de la mejor manera y con la pertinencia cultural correspondiente. Muchas gracias. Ha sido la antropóloga Paola Barriga Flores. A quien agradecemos por su brillante presentación, asimismo por haber podido aclarar las distintas preguntas que nos han enviado los más de 750 asistentes que han participado este viernes de Derechos Humanos.
Solamente antes de concluir, indicarles nuevamente que ya pueden inscribirse para nuestro próximo viernes de Derechos Humanos, que se realizará el 24 de octubre en el horario habitual de 3 a 4:30 p.m., en el que se abordará el derecho al cuidado y la economía del cuidado. Estará a cargo de la doctora Inés Martens de la OIT. Agradecer nuevamente a todos los asistentes por su participación, por estar viernes a viernes, estar interesados en desarrollar distintos temas de derechos humanos. Conmigo será hasta la próxima semana. Eh, Doctora Barriga, usted está cordialmente invitada a este espacio cuando usted desee, seguramente pudiendo traer algún otro tema tan interesante que tenga que ver con los pueblos indígenas. Bueno, conmigo será nuevamente hasta la próxima semana. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana también. Hasta luego.